Hola, soy Enrique Querejeta y hoy te voy a hablar de un tema muy peculiar en biología, en la medicina, que es el potencial de membrana en reposo. Entonces, lo más interesante de este tema es que todas las células, independientemente de la función que tengan, de su localización, todas, absolutamente todas, generan un campo eléctrico alrededor de la membrana que las envuelve, que es la membrana plasmática. Este campo eléctrico que generan las células alrededor de su membrana obedece a ciertos principios biofísicos, pero juega un papel muy importante para muchas funciones de la célula, porque el valor de ese campo eléctrico determina que una célula haga lo que tenga que hacer. Y para empezar a platicarte de esto, déjame comentarte la siguiente situación. Cuando tú analizas las composiciones de los diferentes iónicos, de los diferentes iones, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, observas que las composiciones de todos los iones son diferentes. Ahí, esta tabla está dada en mil equivalentes por litro y quiere decir que en condiciones normales hay alrededor de una media de 145 mil equivalentes de sodio por litro en el líquido extracelular, mientras que en el líquido intracelular la concentración de sodio es 10 veces menor. Cuando analizas la proporción de los iones de potasio en el líquido intra y extracelular, observas algo similar, pero al revés. Hay mucho mayor cantidad de potasio en el líquido intracelular dentro de las células que fuera de las células. Y así ocurre con todos los iones, así ocurre absolutamente con todos los iones. Entonces, una de las cuestiones más importantes es que todas las células, o todo eso que tenga vida, cuando hablamos de células, si es que puede ser una redundancia, implica que las concentraciones iónicas o las composiciones de cualquier compuesto siempre sean diferentes dentro y fuera de las células. ¿Sí me explico? Ahora fíjate la siguiente cuestión, y esta es una gran paradoja. Si tenemos 10 veces mayor cantidad de sodio fuera de las células que dentro, el sodio, por un proceso de difusión, debería ingresar al interior de la neurona, mientras que el potasio, que es casi 30 veces mayor dentro de las células que fuera de las células, por un proceso de difusión, debería de salir de la célula. Ahora, igual con el cloro, o algo similar con el calcio, o con cualquier ion que se te ocurra. Los iones pasan a través, como te acordarás, las membranas de las células son una capa de grasa, una doble membrana lipídica, que impide que pasen los iones a través de ella, porque la región hidrófoba de la membrana plasmática repele a los iones. Sin embargo, los iones pueden pasar a través de la membrana porque las membranas expresan unas proteínas muy peculiares que se llaman canales iónicos. Y hay diferentes tipos de canales iónicos. En el caso de los canales iónicos que me competen para hablarte de por qué se genera un campo eléctrico alrededor de la membrana, estos canales iónicos reciben el nombre de canales iónicos de fuga. Canales iónicos de fuga. Fíjate bien, iónicos de fuga. Y una característica de los canales iónicos de fuga es que no tienen compuertas, están permanentemente abiertos. Entonces fíjate la siguiente cuestión: si tú tienes una puerta para salir, tienes mucha gente de un lado de la puerta y poca gente de otro, pues por rebosamiento, por difusión, va a salir la gente de donde hay más personas hacia donde hay menos personas. Y lo mismo debería ocurrir por un proceso de difusión con los iones. Sin embargo, en condiciones normales, las concentraciones iónicas no se igualan jamás. Cuando tú estabas en la secundaria o en la preparatoria, veías que los procesos de difusión se explicaban de esta manera. Imagínate que esta es una cubeta de agua y aquí tengo una membrana que separa los dos compartimentos de agua. La membrana le da chance de pasar al agua y vamos a decir que esta sería la camarita A y esto sería la camarita B. Y en esta cámara, en la cámara A, voy a poner 6 pelotitas que representan las 6 moléculas que pueden difundir hacia la camarita B. Entonces, como la membrana también le da chance de pasar a estas pelotitas, después de cierto tiempo yo voy a tener este fenómeno. Voy a observar que por un proceso de difusión pasan las pelotitas de donde hay más pelotitas hacia donde hay menos, hasta que se igualan las concentraciones de pelotitas a ambos lados de la cámara. Obviamente van a pasar pelotitas de B hacia B, pero como la cantidad de pelotitas es la misma,
probabilísticamente va a pasar siempre la misma cantidad y siempre vas a tener una concentración igualada. Cuando estudias este fenómeno de difusión, te dicen que la difusión es proporcional a la concentración de pelotitas que tienes en un lado de la cámara dividido entre la concentración de pelotitas que tienes de otro lado de la cámara. Y entonces fíjate bien, si ahora haces aquí esta ecuación y quitas el símbolo de proporcionalidad, ahora te queda una constante que multiplica a la concentración de pelotitas de A sobre la concentración de pelotitas de B. Esta constante que yo te estoy pintando acá para explicarte este fenómeno de difusión es la facilidad o la dificultad que presenta la membrana para que pasen las pelotitas a través de ella. Y entonces fíjate la siguiente cuestión: si yo tengo una constante de 0, quiere decir que la membrana es impermeable a las pelotitas y no hay proceso de difusión. Pero si la constante tuviera un valor de 1, quiere decir que es muy fácil, que es muy permeable a que pasen las pelotitas de un lado y otro. Y aplica los dos factores de la ecuación a las dos concentraciones, porque la membrana es la misma, ¿sí?, para estas situaciones. Ahora, si tú analizas y aplicas esta fórmula para analizar, o esta ecuación para analizar el proceso de difusión, esto te explica que la difusión de los iones debe generar que se igualen las concentraciones en el líquido y extracelular, pero esto no ocurre así. Esto no ocurre así. Y no ocurre así por una sencilla razón, por un fenómeno muy extraño. El hecho de que tengas diferentes composiciones iónicas en el líquido intra y extracelular genera un campo eléctrico alrededor de la membrana plasmática. Todas las células generan un campo eléctrico alrededor de su membrana plasmática. Este campo eléctrico que yo te estoy platicando está única y exclusivamente alrededor de la membrana plasmática. Si tú quisieras medir este campo eléctrico adentro de la célula, en el interior de la célula, sería indetectable, porque el fenómeno nada más está ocurriendo alrededor de la membrana plasmática. Para que te des cuenta de qué tan delgada es una membrana plasmática, si yo tuviera una célula que midiera 1 metro de diámetro, imagínate una célula gigante de 1 metro de diámetro, el grosor de la membrana plasmática, la membrana que cubre a esa pelota, a esa célula, sería menor de 500 micras, es decir, ni siquiera 1 milímetro, ni siquiera el grosor de una hoja de papel. Imagínate un balón con una pared tan delgada. Bueno, pues así son las células, pero el fenómeno eléctrico solamente está ocurriendo alrededor de la membrana plasmática. Si te queda clara la idea. Ahora, ese fenómeno eléctrico, ese campo eléctrico que se genera alrededor de la membrana, modifica de una manera extraña el movimiento de los iones y ahora genera un fenómeno que es ilógico para nuestra manera de concebir el mundo en nuestra vida diaria. Ese campo eléctrico hace que los iones se muevan en contra de su gradiente de concentración. Fíjate nada más la situación que te voy a platicar. Vamos a borrar esto, esto, y te vamos a platicar esta situación. Esto que estamos pintando, fíjate bien, vamos a poner que esto sería el gradiente de concentración. Cuando hablo de gradiente de concentración me refiero a que es la fuerza que hace que se muevan los iones a través de la membrana, a través de los canales iónicos, de donde su concentración es mayor hacia donde es menor. En el caso del sodio, el sodio tendería por gradiente de concentración a ingresar al interior de la célula. Entonces, esta flecha que yo estoy pintando representa el gradiente de concentración. Pero las propiedades eléctricas, fíjate bien, las propiedades eléctricas de la membrana mueven a los iones de manera contraria. Así como te lo estoy platicando, así es. Y entonces hablas de un gradiente eléctrico. Entonces vamos a poner aquí a nuestro gradiente eléctrico. Imagínate que un ion tenga determinada gradiente de concentración y esté entrando al interior de la célula. Pero el gradiente eléctrico hace exactamente lo mismo, lo contrario. Saca al ion a través de los mismos canales iónicos de fuga. Es decir, que si tú tuvieras para un ion particular, por ejemplo para el potasio, para el sodio, un gradiente químico de la misma magnitud que el gradiente eléctrico,
estarían entrando cientos de miles de iones de sodio al interior de la célula, pero al mismo tiempo estaría saliendo la misma cantidad de los iones de sodio por una puerta gigante donde entran personas de un lado y otro. O sea, es un flujo dinámico de iones, pero al final de cuentas, cuando están igualados los gradientes eléctricos con los químicos, el flujo neto de un ion a través de la membrana se vuelve de cero. Y esto se puede analizar matemáticamente con una ecuación que se llama la ecuación de Nernst, que diseñó un físico para analizar el flujo de iones a través de una membrana cargada eléctricamente. Este cuate, cuando diseñó la ecuación de Nernst, ni sabía que había células, pero su ecuación se aplica perfectamente bien para el análisis de cómo pasan los iones a lo largo de la membrana. Ahora fíjate lo que te voy a platicar. Resulta, vamos a suponer la siguiente, y vamos a hacer esta ecuación, vamos a desarrollar esta ecuación. Resulta que, imagínate que el gradiente, fíjense bien, fíjate bien, el gradiente químico o gradiente de concentración, es igual, tiene la misma magnitud que el gradiente eléctrico. Como son sentidos diferentes, fíjate bien, vamos a poner que tiene un signo negativo el gradiente eléctrico. El gradiente eléctrico. Sin embargo, tú puedes representar matemáticamente al gradiente químico y al gradiente eléctrico haciendo esta situación. Entonces yo te dije que la difusión de los iones por el gradiente de concentración depende de la constante de permeabilidad de la membrana entre la concentración de A sobre la concentración de B del otro lado de la membrana. Entonces, ahora fíjate bien, K en este caso va a ser la constante universal de los gases multiplicada por el logaritmo de la concentración de A y entre el logaritmo de la concentración de B. ¿Por qué usamos logaritmos? Porque son cientos de billones, trillones de moléculas, y usamos logaritmos porque son números muy grandes. Nos facilita el logaritmo simplificar mucho esto. Entonces, esto representa el gradiente químico, el gradiente de difusión química. Y la difusión por el gradiente eléctrico está dado, vamos a poner obviamente el signo negativo porque es contrario, ¿no? Acuérdate que estamos igualando al gradiente eléctrico con el gradiente químico. Ahora, el gradiente eléctrico depende de la valencia del ion que tú estás analizando por la constante de Faraday. La constante de Faraday es la cantidad de carga que tiene un mol de algo, un mol de sodio, un mol de potasio, o sea, la cantidad de electrones libres que tiene. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Entonces, lo importante que tú conceptualices es que este campo eléctrico que se está generando alrededor de la membrana genera una energía, se produce energía alrededor de la membrana, pero nada más alrededor de la membrana. Y entonces, esa energía tú la puedes medir, te genera un voltaje. El campo eléctrico lo vamos a medir en volts. Entonces tú tienes un voltaje en el líquido extracelular, vamos a poner que sería el voltaje A, y un valor de voltaje con carga con signo contrario del lado B. Entonces cuando analizas esto, haces el gradiente químico, te das cuenta que el voltaje, fíjate bien, el voltaje de A del lado de la membrana del líquido A, que sería el líquido extracelular en este caso, menos el voltaje de la hoja interna de la membrana, de la hoja que está dentro de la célula. Aquí vamos a hacer una simplificación, fíjate. Y entonces en esta simplificación lo que vamos a hacer es omitir el voltaje de A. Solamente voy a medir el voltaje, o me interesa medir el voltaje que está en el lado interno de la membrana plasmática. Entonces lo que te va a quedar ahora es esta misma ecuación, el logaritmo de la concentración de A, la concentración de B, ¿sí me sigues? Y esto ahora sería igual a la valencia, por la constante de Faraday, por el voltaje, fíjate bien, el voltaje del lado interno de la membrana, el lado interno del voltaje de la membrana. Entonces aquí multiplicamos negativo con negativo y se hace positivo y desaparece ese signo, ¿cómo se dice? Desaparece el signo negativo y que nuestra ecuación queda así. Ahora, fíjate lo que vamos a analizar o lo que te vamos a platicar de este lado.
Fíjense bien. Entonces, ya que tienes esta ecuación, lo que habíamos analizado, o el problema fundamental, era que cuando el gradiente químico es igual al gradiente eléctrico, vamos a poner aquí gradiente químico, es igual al gradiente eléctrico, pero el gradiente eléctrico lo vamos a poner con carga negativa, con signo negativo porque es contrario. En ese momento, fíjate bien, si esto fuera la membrana y yo estuviera analizando el flujo de el gradiente químico y el gradiente eléctrico para un ion como sería el potasio, a pesar de que tú tienes, fíjate bien, a pesar de que tú tienes casi 30 veces mayor cantidad de potasio dentro de la célula que fuera, ¿sí me sigues? Por el gradiente químico estaría saliendo el potasio, pero como el gradiente eléctrico tiene la misma magnitud que el gradiente químico, ahora, paradójicamente, está entrando potasio por este gradiente eléctrico, por esas propiedades de membrana, hacia el interior de la célula y están igualados el flujo de potasio a través de ella. Bueno, ahora fíjate la siguiente sopa. Entonces borramos esto. Y entonces esto es muy interesante porque ahora vamos a despejar el voltaje. Vamos a despejar el voltaje. Y entonces, el punto importante o la idea importante es que cuando despejas el voltaje, te va a quedar así. El voltaje de la hoja interna de la membrana, que vamos a poner voltaje de B, es igual a la constante de los gases, porque esto que está multiplicando pasa dividiendo por esta constante, y esto te quedaría de esta manera. El logaritmo de la concentración, fíjate bien, de la concentración en la cámara B, dividido entre el logaritmo de la concentración en la cámara A. Queda esta ecuación. Y esta es la famosa ecuación de Nernst. Ahora, este voltaje de B, que yo te estoy poniendo acá, vamos a cambiarle de nombre y vamos a analizar ahora qué ocurre cuando se igualan las concentraciones, cuando el gradiente químico para un ion como el sodio se iguala con el gradiente eléctrico, y una segunda situación cuando el gradiente eléctrico se iguala con el gradiente químico, pero de un ion como el potasio. O sea, porque cada ion tiene diferentes, ¿cómo se llama? Cada ion tiene diferentes concentraciones dentro y fuera de la célula. Ahora, fíjate bien, vamos a analizar entonces el caso del potasio. Y entonces, ahora a este voltaje B, si yo quiero analizar cómo está el flujo del potasio a través de la membrana, lo que tendría que hacer es multiplicar esto por esto y multiplicarlo por la concentración extracelular de potasio, que tendría un valor de 5.000 equivalentes, si estamos analizando el potasio. Y la concentración intracelular del potasio es de 120.000 equivalentes. O sea, esta sería la concentración de líquido extracelular, esta sería la concentración de líquido intracelular. Pero este voltaje de B que me interesa le voy a llamar potencial de equilibrio del ion potasio. Potencial de equilibrio del ion potasio y se ejemplifica con la letra E. El potencial de equilibrio del ion potasio lo que me quiere indicar cuál debe ser el voltaje de membrana, el valor del campo eléctrico de la membrana plasmática, para que el gradiente químico de potasio se iguale con el gradiente eléctrico del potasio y el flujo neto de potasio a través de la membrana sea de 0. Entonces, cuando yo hago esta ecuación, fíjate bien, cuando yo hago, porque todo esto son constantes, ¿no? Vamos a considerar una temperatura de 20 grados. Entonces, cuando haces esta ecuación, pues te quitas de broncas y esto tiene un valor de 58 milivolts. Todo este choricero vale 58 milivolts. Ahora, si tú lo multiplicas por el logaritmo de la concentración de potasio, que es de 5.000 equivalentes, el líquido extracelular entre 120.000 equivalentes, si tú haces toda esta operación, el potencial de equilibrio del potasio te va a dar un valor de menos 80 milivolts, Ese es el potencial de equilibrio del ion potasio. Y tú dices, bueno, ¿y a mí qué madre me interesa? ¿Por qué menos 80 milivolts? Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Vamos a borrar todo esto. Y ahora lo que vamos a analizar es el potencial de equilibrio de un ion como el sodio.
y tiene diferentes concentraciones a las concentraciones que tiene el ion potasio. Entonces fíjate la siguiente cuestión. Vamos a poner la misma fórmula, pero para analizar el voltaje que debería tener o debe tener la membrana para que el gradiente eléctrico sea igual que el gradiente químico para el sodio. Y entonces hacemos la misma fórmula, 58 milivolts, que multiplica la concentración de potasio. Entonces fíjate la siguiente cuestión, la concentración extracelular de potasio es de 145.000 equivalentes, y la concentración intracelular es de 14.5 mil equivalentes, 10 veces menos, ¿no? Entonces cuando desglosas el potencial de equilibrio, tú observas un detalle, fíjate. El logaritmo de 10, de base 10, es 1, entonces multiplicas por 1 y resulta que el potencial de equilibrio del ion sodio tiene un valor de más 60 milivolts, de 58 milivolts. Pero vamos a hacer una trampa y vamos a redondear esto y le vamos a dar un valor de 60 milivolts. Le ponemos 60 milivolts porque aprenderse que el potencial de equilibrio del ion sodio es de más 60 milivolts es más fácil que aprenderse que es de menos 58, de 58 más 58 milivolts. Y borramos todo esto. Vamos a borrar todo esto. Y ahora fíjate lo que yo te voy a platicar. Esto que estoy pintando acá, fíjate bien, correspondería al potencial de equilibrio del ion sodio, y esto sería el valor de equilibrio del ion potasio. Entonces este tiene un valor de más 60 milivolts, ¿sí me explicó? Y esto tiene un valor de menos 80 milivolts. Quiere decir que la membrana de las células, el campo eléctrico de las células, si llega a tener un valor de menos 80 milivolts, la misma cantidad de potasio que está saliendo de la célula es la misma que está entrando, a pesar de que las concentraciones intra y extra de potasio sean diferentes. Y si yo tuviera un voltaje de membrana de más 60 milivolts, quiere decir que está igualado el gradiente eléctrico con el químico para el sodio, porque el voltaje de membrana tiene este valor y está entrando la misma cantidad de sodio que la que está saliendo, porque están igualados los dos gradientes, el químico y el eléctrico. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero platicarte con esto? ¿O cuál es el punto importante? Esto puede resultar de momento tedioso, pero fíjate bien, en el siglo XIX, un físico, un médico, que tenía mucho gusto por estudiar física, que se apellidaba Julius Bernstein, analizó este problema haciendo cálculos, y él llegó a la conclusión que las membranas de las células deberían generar un campo eléctrico muy similar al potencial de equilibrio del ion potasio. Pero esto lo formuló en 1850, 1860. En esa época no existía la capacidad para medir directamente el campo eléctrico de las células. El campo eléctrico de las células fue medido hasta los 30 del siglo XX porque se desarrolló la tecnología que podía permitirlo. Y entonces, fíjate qué cosa más interesante. Vamos a borrar esto y deja que te platique la siguiente situación. Vamos a borrar todo esto. Estos temas, tal vez para alguien que no le interesa mucho esto, pues dice, qué aburrido es esto, ¿no? Pero fíjate bien, resulta que cuando se mide el potencial de membrana, fíjate bien, esto que tenemos aquí es una neurona. Imagínate que sacan una neurona de un animalito, o sea, aíslan una neurona, la ponen en una caja Petri, con las concentraciones extracelulares normales de los iones que la rodean, la temperatura normal, glucosa, dióxido de carbono normal, oxígeno, y la neurona permanece viva. Cuando agarran, fíjate bien, y miden el voltaje del campo eléctrico de la célula, que Bernstein había dicho que existía como 80 años antes de que lo midieran, se observó que el campo eléctrico, o el voltaje de membrana, el potencial de membrana en reposo, tenía un valor de menos 80 milivolts. Y entonces, ese valor de menos 80 milivolts se parece o es idéntico al potencial de equilibrio del ion potasio, que vimos que por la ecuación de Nernst tenía un valor de menos 80 milivolts. Ahora, fíjate bien, vamos a pintar una cancha de fútbol. Voy a pintar una cancha de fútbol. Y si sabes que existe un deporte que se llama el fútbol, vamos a poner aquí las porterías. Ahí están las porterías, y esto sería la media cancha. Esta portería
corresponde al potencial de equilibrio del sodio, esta portería corresponde al potencial de equilibrio del ion potasio. En la media cancha vamos a poner al potencial de membrana en reposo, es decir, al campo eléctrico de la membrana. Y resulta que el campo eléctrico de la célula, va a adquirir el valor del potencial de equilibrio del potasio, porque en condiciones normales los canales iónicos de fuga para el ion potasio son de mucho mayor conductancia que los canales iónicos de fuga para el sodio. Es exactamente como un ejemplo en donde tienes una chava, fíjense bien, está una chava. Y a esta chava le están pretendiendo dos individuos. Entonces, esta chava, que equivaldría al potencial de membrana en reposo, al campo eléctrico, al valor del campo eléctrico de las células, se va a decidir por el potasio en este caso, porque lo que equivaldría a un güey que le regala un BMW o alguien, ¿no? Bueno, va a ser, se va a ir al potencial de equilibrio del ion potasio, el voltaje de membrana, porque el potasio es el ion más permeable, en condiciones normales. ¿Cómo la ves? Y entonces quiere decir que el campo eléctrico de la membrana tiene el valor del potencial de equilibrio del ion potasio. A un voltaje de menos 80 milivolts, la misma cantidad de potasio que está entrando es la misma que está saliendo. ¿Qué te parece eso? Parece esto así muy escabroso, pero así funciona el mundo. Y ahorita te voy a enseñar que si es el ion potasio el más permeable en condiciones normales, implica que en los pacientes, cuando se modifica la concentración extracelular del potasio, se modifica el campo eléctrico de todas las células. Y cuando tienes una hiperpotasemia o tienes una hipopotasemia, tienes un problema médico grave porque se está modificando el campo eléctrico de todas las células, de lo cual te voy a hablar a continuación. Ok, entonces vamos a continuar analizando el campo eléctrico de la membrana plasmática y te voy a enseñar problemas que tienen una relevancia en la práctica clínica brutal. Y entonces, fíjate lo que te iba a decir. El potencial de membrana en reposo, el campo eléctrico que tienen las células, hemos dicho que tiene un valor similar o muy parecido al potencial de equilibrio del ion potasio. Eso ocurre porque en condiciones normales, los canales iónicos de fuga de la mayor parte de las células, los canales iónicos de fuga en las células para el potasio son de muy alta conductancia. Además de que son de muy alta conductancia, mucho más de los canales iónicos de fuga para el sodio, el calcio y eso, hay una mucho mayor densidad de canales iónicos de fuga para el potasio. O sea, no nada más son de alta conductancia, sino hay mayor cantidad. Y entonces, pues eso determina que el potasio sea sumamente permeable. Entonces, fíjate bien, tienes tu potencial de membrana en reposo con un valor de menos 80 milivolts. Tienes una concentración de potasio extracelular de 120 mil equivalentes y una concentración extracelular de potasio de 5.000 equivalentes. Cuando tu voltaje de membrana tiene un valor de menos 80 milivolts, la misma cantidad de potasio que está entrando a la célula es la misma que está saliendo, aunque paradójicamente tengas 30 veces o más de 30 veces mayor cantidad de potasio. Pero así funciona esto. Ahora, fíjate bien, tienes un paciente que eleva las concentraciones extracelulares de potasio. ¿Por qué lo ocurre? Bueno, en nuestro medio, en México, por falla renal. La mayor parte de los diabéticos que no se cuidan y que no se han muerto por infarto, por un accidente vascular cerebral, se van a morir por una insuficiencia renal crónica. Y en la insuficiencia renal crónica empiezan a subir las concentraciones extracelulares de potasio porque el potasio no puede ser eliminado por los riñones, ya no trabajan. Entonces se empieza a incrementar la concentración de sodio. En condiciones normales, cuando tú tienes tu concentración extracelular de potasio normal de 5.000 equivalentes y mides el potencial de membrana en reposo, tú encuentras que el potencial de membrana en reposo tiene un valor de menos 80 milivolts. Pero ahora fíjate qué cosa más extraña va a pasar. Se ha incrementado la concentración extracelular de potasio por falla renal. Y entonces ahora, en lugar de tener 5.000 equivalentes, tu concentración extracelular de potasio es de 6.000 equivalentes. Aunque tú no lo creas,
aunque siga siendo 30 veces mayor la concentración intracelular de potasio que el extracelular, la pequeña elevación de potasio que ocurre en este tipo de pacientes, imagínate era un potasio de 6.000 equivalentes, ocasiona un fenómeno extrañísimo. El potasio ahora tiende a entrar en mayor cantidad a la célula, tiende a entrar a mayor cantidad de la célula. Esto no parecería tener lógica, pero acuérdate que tenemos un gradiente electroquímico que mueve a los iones a través de la membrana. Y esas propiedades eléctricas de la membrana hacen este tipo de cosas raras. Y entonces, fíjate bien, empieza a entrar preferentemente ahora el potasio a la célula, y ahora la célula eleva su concentración intracelular de potasio. Ya no es de 120 en el equivalente, sino es de 120.001, por decirte algo. En ese momento, vuelve a estar en equilibrio el ion potasio, pero el voltaje de membrana se va a modificar. Fíjate bien, ¿te acuerdas que cuando empecé a platicar de esto, yo te decía que cuando analizábamos la ecuación de Nernst para sacar el potencial de equilibrio del ion potasio en condiciones normales, cuando yo tenía una concentración extracelular de 5.000 equivalentes y lo dividí entre 120, yo tenía un potencial de equilibrio que tenía un valor de menos 80 milivolts. Si te queda claro que este valor es idéntico o es igual al potencial de membrana en reposo. Pero ahora fíjate bien, si tú haces esta misma ecuación, pero ahora con una concentración extracelular de potasio de 6.000 equivalentes, encuentras este detalle. Fíjate, la concentración del potencial de equilibrio del potasio se va a modificar. Vamos a multiplicar esto, 58 milivolts, multiplícalo ahora por una concentración de potasio extracelular de 6.000 equivalentes. No pongo el punto 00001 porque pues es una pendejada, ¿no? O sea, no se va a modificar, es lo mismo casi que multiplique por 120. O sea, se eleva muy poco el potasio dentro de la célula, pero se eleva cuando tú elevas el potasio extracelular, porque el volumen de líquido dentro de las células es muy pequeño, está en concentraciones de femtolitros, ¿no? O sea, despreciable. Entonces vamos a considerar que el 120.000 equivalentes es como una constante. Cuando haces esto, te va a salir que el potencial de equilibrio del ion potasio ahora está alrededor de menos 75 milivolts. ¿Cómo ves? De menos 75 milivolts. Quiere decir que el campo eléctrico de la célula se está modificando, se está despolarizando. Ajá. Y ahora, si tú incrementas la concentración de potasio, fíjate bien, y te la llevas ahora a un valor de 7.000 equivalentes y hicieras esta operación, ahora el potencial de equilibrio del ion potasio se te incrementaría y estaría alrededor de menos 60 milivolts, ¿Sí me explicó? Ahora, vamos a borrar todo esto, fíjate bien, vamos a borrar todas estas marinolas, y el concepto, o el punto importante que tienes que aprender como estudiante de medicina y como médico, es que si tú tienes un potencial de membrana, fíjate bien, un potencial de membrana en reposo que tiene un valor de menos 80 milivolts, que sería la situación ideal. Ajá. Si tu potencial de membrana se incrementa, si ponemos una escala de voltaje aquí serían menos 50, ajá, y aquí serían menos 90, aquí vamos a poner menos 100 milivolts. Cuando el potencial de membrana se hace más positivo, ajá, la célula se despolariza. Y si tú haces el potencial de membrana más negativo, la célula se hiperpolariza. Pero fíjate qué cosa más interesante. Resulta que el potencial de membrana es dependiente del flujo de potasio a través de ella. Y si tú modificas las concentraciones extracelulares de potasio, modificas el valor del potencial de membrana. Y entonces observas que existe este correlato. Vamos a borrar esto. Y esto que vamos a pintar aquí sería el potencial de membrana de un valor de menos 80 milivolts. Esto sería un potencial de membrana de menos 70 milivolts. Esto sería un potencial de membrana de menos 90 milivolts. Esto sería un potencial de membrana de menos 60 milivolts. Vamos a graficar el potencial de membrana en reposo contra las concentraciones extracelulares de potasio. Y observas un detalle.
Cuando tienes 5000 equivalentes de potasio, tu potencial de membrana tiene un valor normal que es de menos 80 milivolts. Pero si tienes una hiperpotasemia, compadre, el potencial de membrana se te empieza a incrementar. Y así que tú vas incrementando las concentraciones extracelulares de potasio, el voltaje de membrana se va despolarizando y estás modificando el campo eléctrico de la membrana. En el caso contrario, si tú tuvieras una hipopotasemia, unas concentraciones de potasio más bajas de la media, ahora el potasio tendería a salir de la célula y el voltaje de membrana se hiperpolarizaría. O sea, este sería nuestro punto normal. Lo que te quiero decir es que las células funcionan dependiendo del campo eléctrico de ellas. Disculpe, que le fui a hablar al perro. Ya, pásate. Bueno, entonces el campo eléctrico de las células es dependiente de la concentración extracelular de potasio. Este es un detalle que jamás debes de perder en tu práctica clínica, porque una de las variables que no aguanta un paciente es que tú modifiques las concentraciones extracelulares de potasio. Porque al modificarlo, estás modificando el campo eléctrico de las células y las células están diseñadas para funcionar con determinado voltaje de membrana. Espero que este mensaje te haya servido de algo. Este video está dedicado a mis alumnos de licenciatura que pues ya van a tomar de aquí hasta que se mueran clases de este tipo por computadora, porque se acabaron las clases presenciales, y nos vemos en la próxima ocasión y ojalá esto les sea de utilidad a mí. Suerte.